Sistema nervioso central. Cuando hay un estímulo, se dan impulsos que llegan al sistema nervioso central por medio de nervios y así se elabora una respuesta a dicho estímulo. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Estos están compuestos por neuronas ordenadas y comunicadas entre sí. Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso, son alargadas y conducen impulsos nerviosos. Estas están compuestas por soma, dendritas y axón. El soma, o cuerpo celular, contiene el núcleo de la neurona, rodeado por el citoplasma, y allí se encuentran los típicos organelos. Las dendritas son prolongaciones cortas, perciben estímulos y se encargan de la alimentación celular. El axón conduce impulsos desde el soma hacia otra célula. El encéfalo controla todo el funcionamiento del cuerpo voluntaria e involuntariamente. Es el órgano del pensamiento y del razonamiento. Está conformado por el cerebro, el cerebelo, la lámina cuadrigémina y el tronco del encéfalo o bulbo raquídeo. Las cisuras. Las cisuras permiten la circulación y el paso del líquido cefalorraquídeo. La cisura de Rolando. Es una hendidura presente en la parte superior del cerebro. Es una frontera en el cerebro, ya que separa el lóbulo parietal del frontal y divide la corteza motora primaria de la corteza sensorial primaria. La cisura de Silvio. Es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro, desde su base por ambos flancos, divide el lóbulo temporal del lóbulo frontal. En la mayoría de las personas, la cisura de Silvio es más larga en el hemisferio izquierdo. La división del cerebro. El cerebro está dividido por una fisura longitudinal que permite distinguir entre dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A su vez, cada hemisferio presenta otras fisuras, pero no tan profundas, que dividen la corteza cerebral en distintos lóbulos. El cerebro es el encargado de controlar el comportamiento, el pensamiento, procesos fisiológicos y lo que el cuerpo humano puede realizar. Está compuesto por aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Sus funciones son especializadas, ya que maneja los recursos energéticos que manejan los seres vivos para impulsar comportamientos. Esta masa, formada por billones de células nerviosas, tiene color rosa grisáceo y rellena todo el cráneo, el mismo que protege. Está cubierto por una sustancia llamada materia gris. Su dimensión va desde la frente hasta el occipucio, que es la parte de la nuca. El cerebelo es una estructura que se ubica detrás del tronco encefálico y debajo del lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales. En su parte externa está formado por una sustancia gris y en la interna por una sustancia blanca. Este asocia las actividades motoras iniciadas en otras partes del sistema nervioso, contribuye al control de los movimientos voluntarios, proporcionándoles presión y coordinación. Regula y coordina la contracción de los músculos esqueléticos, controla los impulsos necesarios para llevar a cabo cada movimiento. Y por último, es esencial para el mantenimiento de la postura y el equilibrio, por sus conexiones kinestésicas. La médula espinal es la encargada de llevar los impulsos nerviosos desde las diferentes regiones del cuerpo hacia el encéfalo y del encéfalo a los segmentos distales del cuerpo, aspecto de una gran importancia en clínica. También se encarga de controlar las actividades reflejas mediante el llamado acto reflejo. Además, transmite información del sistema nervioso simpático y parasimpático. Sistema nervioso periférico. Se compone por todos los nervios que parten del sistema nervioso central y se van ramificando para llegar a todas las partes del cuerpo. Existen principalmente dos tipos de nervios, los craneales y los espinales. Los nervios craneales se conectan directamente con el cerebro, son 12 pares y pertenecen a los ojos, oídos, nariz, paladar y lengua. Estos nervios permiten la transmisión instantánea al cerebro de lo que vemos, oímos, olemos y saboreamos. Mandan avisos sobre peligros a los que nos enfrentamos y esto permite al cerebro responder inmediatamente y mandar órdenes para actuar y protegernos. Los 31 pares de nervios espinales salen de la médula espinal hacia la derecha e izquierda de nuestro cuerpo. Forman grandes y organizados equipos de trabajo que realizan diferentes tareas como hacer funcionar el corazón, los pulmones, la piel y todo el resto del cuerpo.
Los nervios espinales forman además otro sistema, el nervioso esquelético, encargado de controlar todos los movimientos musculares voluntarios, es decir, es lo que hacemos cuando queremos caminar, correr, escribir o masticar. Los nervios craneales y los espinales trabajan coordinadamente para que el cuerpo pueda reaccionar rápidamente. Por ejemplo, los nervios craneales de la vista, oído, olfato, gusto y tacto mandan algunas señales de peligro y los espinales actúan rápidamente para que reaccionemos protegiéndonos del peligro. La principal diferencia entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central radica en que el sistema nervioso periférico no está protegido por huesos o por la barrera hematoencefálica, la cual se ubica entre el sistema nervioso central y los vasos sanguíneos e impide que muchas sustancias tóxicas salgan. En general, el sistema nervioso periférico coordina, regula e integra nuestros órganos internos por medio de respuestas involuntarias. El prosencéfalo. El prosencéfalo está ubicado en la parte más anterior del cerebro. El prosencéfalo consiste en el telencéfalo, el cuerpo estriado, el diencéfalo, el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Sus funciones son la masticación, dirige impulsos sensoriales en todo el cuerpo, el equilibrio, movimiento ocular, sensación facial, fonación, inteligencia, memoria, respiración, salivación, olfato y gusto, entre otros. El diencéfalo es la región anatómica del cerebro que se encuentra entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. El diencéfalo se divide en 4 zonas bien definidas: el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el epitálamo, y permite mantener el equilibrio interno u homeostasis. El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencial paso a paso de forma lógica y lineal. Este analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa en palabras y en números, es decir, contiene la capacidad para las matemáticas, para leer y para escribir. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionales aceptables. El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la recepción global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de tareas visuales y especializadas y para conocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en los estímulos visuales y auditivos. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas. Lóbulo. Un lóbulo es una parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro según sus funciones. A continuación se definen los principales lóbulos cerebrales. Lóbulo frontal, situado en la parte interior por delante de la cisura de Rolando. Este da la capacidad de moverse, corteza motora, de razonar y resolución de problemas, parte del lenguaje y emociones. Lóbulo parietal. Se halla por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura lateral. Por detrás limita con la imaginaria cisura perpendicular externa, encargado de las percepciones sensoriales externas, manos, pies, etc. Sensibilidad, tacto, percepción, presión, temperatura y dolor. Lóbulo occipital. Es el casquete posterior cerebral que en muchos animales tiene límites bien definidos, pero que en el hombre ha perdido su identidad anatómica, encargado de la producción de imágenes. Lóbulo temporal, localizado frente al lóbulo occipital, situado por debajo y detrás de la cisura de Silvio, aproximadamente detrás de cada 100. Desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras. Está encargado de la audición, equilibrio y coordinación. Es el centro primario del olfato del cerebro. También recibe y procesa información de los oídos, contribuye al balance y el equilibrio y regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. Bueno, a continuación
voy a hablar sobre el desarrollo embriológico del sistema nervioso central. Es un tema muy complejo, pero es muy importante porque es allí donde se da la formación del tubo neural. En el día 1 se da la fecundación restableciendo el número diploide de cromosomas. En el día 2 se da la fase de 2 células. En el día 3, luego de una serie de divisiones, encontramos la mórula que origina 2 capas celulares. En el día 5 se da la maduración del blastocito, que es aquí en la primera semana donde ocurre el proceso de la fecundación a la implantación. En el día 8, la implantación acompañada por la reacción residual. En el día 9 se da la formación y diferenciación del trofoblasto con lagunas que derivan del disco bilaminar, constituida por hipoblasto, epiblasto, que va a originar el ectodermo, que es una lámina de la cual deriva el sistema nervioso central y es una de las membranas primitivas. De los días 10 al 12, el embrión está inmerso completamente en el útero. Día 13 inicia la circulación uteroplacentaria. En el día 16 ocurre la gastrulación, como evento más característico de esta semana, en donde se dan movimientos y desplazamientos que conducen a la formación del sistema nervioso. En el día 17 inicia con la formación de la línea y el nódulo primitivos. En el día 18 se forma el disco embrionario trilaminar constituido por endodermo. Allí se forma el tracto gastrointestinal, pulmones, hígado. En el mesodermo se forma el tejido muscular, conjuntivo y sistema vascular. Y en el ectodermo, derivado del epiblasto, dará lugar a la totalidad del sistema nervioso. El sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosada en forma de zapatilla, la placa neural, cuyos extremos se elevan y forman los pliegues neurales, entre los cuales encontramos el surco neural que contribuye a la formación del tubo neural. Formación del tubo neural. Con el desarrollo, los pliegues neurales continúan elevándose, acercándose hasta la línea media para fusionarse y allí se forma el tubo neural. La fusión inicia en la región central del disco embrionario, al inicio de la cuarta semana simultáneamente con la formación de los primeros somitas. Dicha fusión avanza en sentido céfalo-caudal, que posteriormente formará 2 extremos abiertos llamados neuroporos, el craneal y el caudal. Estos poros establecen comunicación con la cavidad amniótica. El neuroporo craneal se cierra en el día 25 y el caudal en el día 28. En este momento se ha evolucionado de un disco plano a una estructura tubular cerrada, la cual representa al sistema nervioso central, con una parte caudal estrecha que indica la médula espinal y una parte cefálica ancha caracterizada por dilataciones, que son las vesículas encefálicas. Estas vesículas encefálicas se dividen en 3, que son prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y robencéfalo o cerebro posterior. Al final de la cuarta semana, el embrión tiene un cierre completo del tubo neural. Hacia la quinta semana presenta 5 dilataciones debido a la división de la primera y tercera vesículas cerebrales. El prosencéfalo se divide en 2 partes, que son diencéfalo y telencéfalo. El diencéfalo está caracterizado por la presencia de vesículas ópticas y por último, el robencéfalo, que se divide en 2, metencéfalo, que forma la protuberancia, y cerebro,
y el mielencéfalo, que es el bulbo. A continuación voy a hablar sobre las capas que recubren y protegen al sistema nervioso central, que son las meninges. Son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central, además de las estructuras óseas que lo protegen. Se distinguen desde la más interna a la más externa, que son tres: la pia madre, aracnoides y dura madre. Entre la pia madre y la aracnoides se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que amortigua los golpes y evita los traumatismos. La dura madre es la meninge más externa. Limita con el periósteo en el encéfalo y con el espacio epidural en el tubo neural. Por la parte interna limita con el espacio subdural. Justo por debajo queda la meninge aracnoides. La aracnoides es la meninge interna y se sitúa entre la dura madre y la pia madre. Es una capa avascular, aunque a través de ella poseen vasos sanguíneos que se dirigen hacia la pia madre. La pia madre, por último, es la capa más interna de las meninges y es muy vascularizada. Se encuentra en estrecho contacto con el encéfalo, siguiendo el contorno del tejido cerebral.